En la tarde fría del 17 de octubre de 1944, en Zwickau, situada en la Alemania Oriental, Friedrich Conrad Steiner estampó su firma en un documento que, bajo la luz mortecina de aquella oficina del registro civil, parecía ser apenas otro trámite burocrático más entre miles. Una simple línea en blanco que nadie notaría en medio del desorden administrativo de un Reich que ya comenzaba a desmoronarse desde sus entrañas. Sin embargo, aquel documento distaba mucho de ser ordinario. Se trataba de un certificado matrimonial, y el nombre que apareció junto al suyo, trazado con tinta oscura sobre papel alemán, fue el de Margarete Waldmann, una mujer judía, registrada y marcada por un sistema que jamás perdonaba excepciones. Friedrich contaba entonces con 32 años de edad y trabajaba en la administración civil encargada de los registros poblacionales y documentos de identidad. No era un soldado de las trincheras, no portaba condecoraciones militares ni disparaba armas. Su labor consistía en archivar formularios, verificar nombres, procesar traslados y mantener el orden del papel que sostenía al Estado. Y él sabía perfectamente que en tiempos de guerra total, quien controla el papel, controla también quién sigue viviendo y quién desaparece. Margarete tenía 27 años y había sido profesora de filosofía en una escuela privada de Breslau, antes de que las leyes de Nuremberg le arrebataran el derecho a enseñar. Su padre, Jacob Waldmann, había sido un historiador reconocido antes de ser borrado de las universidades. Su madre, Sarah Rosenthal, murió en 1942 tras sufrir un colapso en una fábrica de municiones donde trabajaba sin contrato, y su hermano David Waldmann, médico recién graduado, había desaparecido 6 meses atrás sin dejar rastro alguno. Margarete había enseñado a estudiantes alemanes sobre Kant, Hegel y Schopenhauer. Había dirigido seminarios sobre ética y moral, y ahora ni siquiera podía entrar a una biblioteca pública. Margarete no estaba en un campo de concentración todavía, pero su nombre figuraba en las listas, y cuando el Reich decidía llamar a alguien, nunca preguntaba 2 veces. Friedrich no la conocía antes de aquel verano. La vio por primera vez en julio, cuando ella llegó a la oficina con un formulario incompleto de relocalización laboral. Había sido asignada a una fábrica textil en las afueras de la ciudad, y el documento venía con errores menores, números mal escritos, firmas ausentes, errores que podían corregirse con una visita rápida o convertirse en motivo para una detención inmediata. Él corrigió los errores, no por compasión sino por rutina, porque su trabajo era mantener el sistema funcionando sin cuestionarlo. Ella volvió 3 semanas después con otro formulario que presentaba inconsistencias. Esta vez Friedrich notó algo distinto. El sello de origen había sido alterado. Alguien había intentado cambiar su categoría de judía registrada a trabajadora sin clasificación racial. Un intento torpe y obvio para cualquiera entrenado en detectar falsificaciones. Friedrich podría haberla denunciado. Debería haberla denunciado. En cambio, archivó el documento sin hacer comentarios. Y ese silencio fue el inicio de algo que ninguno de los dos planeó. Pasaron las semanas y Margarete seguía apareciendo. No porque quisiera, sino porque el sistema la obligaba. Cada nuevo decreto, cada inspección, cada cambio de turno implicaba un formulario nuevo, y cada formulario cruzaba el escritorio de Friedrich. En agosto, durante una de esas visitas, ella dejó caer algo sin querer. Un libro pequeño con las tapas desgastadas. Friedrich lo recogió del suelo y era una edición de bolsillo de la Crítica de la Razón Práctica de Kant. Las páginas estaban subrayadas con lápiz y llenas de anotaciones en los márgenes. «Disculpe», dijo ella extendiendo la mano. «Es lo único que pude conservar». Friedrich le devolvió el libro sin decir nada. Pero esa noche, mientras revisaba archivos en su apartamento vacío, pensó en ese libro, en las anotaciones, en alguien que había dedicado años a enseñar filosofía y que ahora dependía de formularios para seguir existiendo. Fue en septiembre cuando él comprendió la verdad. Ella estaba siendo rastreada, no de forma abierta ni con órdenes claras, pero estaba en varias listas al mismo tiempo, listas que en algún momento se cruzarían, y cuando eso ocurriera, Margarete Waldmann
Dejaría de ser un nombre en papel para convertirse en un número en un tren. Friedrich no era un rebelde. No formaba parte de ninguna resistencia clandestina. No creía en la caída del Reich, ni en la victoria de los aliados. Creía en sobrevivir, en pasar desapercibido, en mantener la cabeza baja hasta que todo terminara. Pero había algo en el sistema que él conocía mejor que nadie. El Reich confiaba más en sus registros que en sus soldados. La burocracia nazi era implacable, pero también dependía de formularios correctos, sellos válidos, documentos en orden. Y dentro de esa dependencia había grietas. Una noche de octubre, mientras revisaba archivos antiguos de matrimonios civiles disueltos por razones administrativas, Friedrich encontró un caso específico, un matrimonio anulado entre un alemán clasificado como ario y una mujer de origen mixto cuya clasificación racial había sido impugnada. El matrimonio nunca fue oficialmente invalidado porque el proceso quedó incompleto. El hombre había muerto en el frente oriental, la mujer había desaparecido. Pero el documento seguía existiendo, archivado, olvidado, técnicamente válido. Friedrich pasó 3 noches estudiando ese archivo, verificó fechas, sellos, firmas, revisó las regulaciones matrimoniales del Reich, las excepciones técnicas, los casos ambiguos, y entendió algo que pocos se atreverían a intentar. Si un matrimonio civil antiguo y mal archivado podía permanecer en los registros sin llamar la atención, un matrimonio nuevo, discreto, sin testigos ni celebración, ¿podría hacer lo mismo? No por amor sino por lógica, porque una judía casada con un funcionario ario entraba en una categoría ambigua que confundía al sistema. No desaparecía de los registros, pero dejaba de ser prioridad inmediata. Su estatus legal cambiaba sin cambiar realmente. Y mientras el Reich tuviera dudas sobre cómo clasificarla, no actuaría. Al menos no de inmediato. Friedrich esperó 2 semanas antes de hablar con Margarete. Necesitaba estar seguro, necesitaba verificar cada detalle técnico, cada posible falla en su plan, porque si cometía un error, ambos morirían. Fue en la tarde del 10 de octubre cuando finalmente se lo dijo. Margarete había llegado con otro formulario de reasignación laboral. La oficina estaba vacía. Era casi la hora de cierre. Friedrich cerró la puerta con llave. «Hay una forma de sacarte de las listas», dijo sin preámbulos. «No es segura, no es permanente, pero podría darte tiempo». Margarete lo miró sin entender. Friedrich le explicó el plan. Le mostró el archivo del matrimonio anulado. Le explicó cómo funcionaban las categorías raciales dentro del sistema burocrático. Le mostró las regulaciones que creaban zonas grises, excepciones técnicas, contradicciones internas. Si nos casamos civilmente, sin ceremonia, sin testigos, tu clasificación cambia. No desapareces del sistema, pero entras en una categoría que toma meses en procesarse. Y en este momento el sistema no tiene meses, apenas tiene semanas. Margarete permaneció en silencio durante largo rato. Luego preguntó, «¿Por qué harías esto?» Friedrich no tenía respuesta, o tal vez la tenía, pero no sabía cómo expresarla. No era amor, no la conocía lo suficiente, no era heroísmo, no creía ser un héroe. Era algo más simple y más complejo al mismo tiempo. Era la certeza de que si no hacía algo ella moriría, y él pasaría el resto de su vida sabiendo que pudo haberlo evitado. «Porque puedo», respondió finalmente. Margarete lo miró durante varios segundos. Luego preguntó, «¿Y si nos descubren entonces nos matan a los dos?» Friedrich no respondió de inmediato. Sabía que quedarse significaba esperar su turno en la lista. Sabía que huir sin documentos válidos significaba morir en una carretera, un bosque, una estación de tren. Sabía que no había opciones seguras. Solo había decisiones menos fatales que otras. Cuando preguntó finalmente, ¿mañana o pasado mañana? Cada día que pasa las listas se consolidan más. Margarete asintió lentamente. Entonces, hazlo. El 17 de octubre de 1944, Friedrich y Margarete firmaron un certificado de matrimonio en una oficina vacía, sin testigos, sin anillos, sin celebración. Friedrich usó un sello oficial que solo él controlaba.
Margarete firmó con su nombre completo sabiendo que ese acto podría ser su salvación o su sentencia. El documento fue archivado entre cientos de otros. Nadie lo revisó, nadie hizo preguntas. El sistema lo aceptó porque venía sellado correctamente, y así Margarete Waldman dejó de ser solo una judía rastreada y pasó a ser Margarete Steiner, esposa de un funcionario alemán, existiendo en una zona gris que el Reich no sabía cómo procesar rápidamente. Si esta historia te llegó al corazón, apóyala con tu me gusta y suscríbete para no perder los próximos videos. Considera unirte como miembro del canal. Y si te gustó este contenido, haz clic en el botón. Gracias para ayudar al canal a crecer. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia quiso silenciar. El matrimonio no resolvió todo. Cambió la categoría de Margarete en los archivos, pero no la borró de todas las listas. Había registros anteriores, documentos cruzados, clasificaciones raciales previas que seguían existiendo. Friedrich sabía que eventualmente alguien notaría la inconsistencia. Su única ventaja era el tiempo y el caos, porque en octubre de 1944, el Reich ya no era la maquinaria perfecta que había sido en 1939. Los bombardeos aliados destruían archivos completos. Las oficinas administrativas se relocalizaban constantemente. Los funcionarios morían en el frente o desertaban. El sistema seguía funcionando pero con cada vez más errores, más retrasos, más contradicciones internas. Friedrich usó ese caos deliberadamente. Cada vez que un formulario relacionado con Margarete llegaba a su escritorio, él lo retrasaba. No lo destruía porque eso habría sido demasiado obvio. Lo procesaba lentamente, lo enviaba a departamentos equivocados. Agregaba notas técnicas que requerían verificación adicional. Generaba burocracia sobre burocracia, hasta que el documento quedaba enterrado bajo capas de trámites inconclusos. Desarrolló un sistema preciso. Cuando llegaba un documento urgente sobre población judía, él lo mezclaba con solicitudes de relocalizaciones laborales ordinarias. Cuando llegaba una orden de consolidación de listas, él agregaba notas marginales sobre inconsistencias en clasificación matrimonial que requerían revisión legal. Cuando alguien preguntaba por Margarete Waldman, él mostraba el certificado de matrimonio y explicaba que ahora era Margarete Steiner, categoría pendiente de reclasificación. No era heroísmo sino manipulación administrativa. Era usar el sistema contra sí mismo. Margarete, por su parte, dejó de existir públicamente. No salía a las calles sin motivo, no hablaba con vecinos, no buscaba trabajo nuevo. Vivía en el apartamento de Friedrich como si fuera un fantasma. Cuando había inspecciones en el edificio, él mostraba el certificado de matrimonio y explicaba que su esposa estaba enferma, confinada, bajo tratamiento médico privado. Nadie preguntaba más, nadie quería involucrarse. Los primeros meses fueron los más peligrosos. En noviembre, un inspector de la Gestapo apareció en la oficina preguntando por discrepancias en los registros de población judía. Friedrich le mostró 3 carpetas llenas de formularios contradictorios. Explicó que estaba en proceso de verificación y sugirió que el problema estaba en las oficinas de Breslau, que habían sido bombardeadas meses antes. El inspector revisó los papeles durante 20 minutos y luego se fue. Nunca regresó. En diciembre, Margarete tuvo fiebre alta durante 5 días. Friedrich no podía llamar a un médico ni llevarla a un hospital. Cualquier registro médico oficial la expondría. Así que la cuidó él mismo con medicinas que compraba en farmacias distintas, con compresas frías, con el terror constante de que ella muriera no por el Reich, sino por una infección que él no sabía cómo tratar. Ella sobrevivió. Pero esos 5 días le mostraron a Friedrich algo que no había considerado. No estaba salvando a Margarete solo del sistema. Estaba viviendo con ella, compartiendo espacios, compartiendo silencios. Y en algún momento, sin darse cuenta, había empezado a importarle más allá del papel que los unía. Los meses pasaron y el invierno de 1944 fue brutal. Las noticias del Frente Oriental eran cada vez peores. Los soviéticos avanzaban. Los estadounidenses bombardeaban las ciudades alemanas con precisión creciente. El Reich
Empezaba a colapsar, pero aún tenía suficiente fuerza para matar a quienes consideraba enemigos internos. En enero de 1945, Friedrich recibió una orden directa. Todos los registros de población judía debían ser consolidados y enviados a Berlín para procesamiento final. No especificaban qué significaba eso. No hacía falta, todos sabían. Friedrich revisó los archivos durante 3 noches seguidas. Margarete aparecía en al menos 4 listas diferentes. Su nombre estaba en registros de trabajo forzado, en censos raciales antiguos, en archivos de relocalizaciones previas, pero no aparecía en la lista consolidada más reciente, la que estaba siendo enviada a Berlín, porque Friedrich había logrado algo casi imposible. Había creado una inconsistencia tan compleja dentro del sistema que el propio sistema ya no sabía cómo clasificarla. Margarete existía y no existía al mismo tiempo. Estaba registrada pero en categorías que se contradecían entre sí. Y mientras los funcionarios de Berlín intentaban resolver esa contradicción, ella seguía viva. Fue suficiente, apenas, pero suficiente. El 8 de mayo de 1945. Alemania se rindió. El Reich cayó. Las oficinas administrativas fueron ocupadas por tropas soviéticas. Los archivos fueron confiscados, quemados o trasladados a Moscú. El sistema que había controlado millones de vidas durante 12 años dejó de existir en cuestión de días. Friedrich y Margarete sobrevivieron, pero no como héroes, sino como sombras. El matrimonio que los había salvado nunca fue disuelto, ni tampoco fue celebrado. Simplemente siguió existiendo en los registros del nuevo orden. Para el mundo exterior, eran un matrimonio alemán común que había pasado la guerra en silencio. Nadie preguntó, nadie investigó, nadie quería revolver el pasado. En 1947 nació Thomas Steiner, hijo único del matrimonio. Fue registrado sin complicaciones. No había marcas especiales en su certificado de nacimiento. No había referencias a Margarete Waldman ni a su familia desaparecida. Para el Estado, Thomas era simplemente alemán. Margarete nunca habló del pasado. Nunca mencionó a su hermano David. Nunca visitó los lugares donde había crecido. Nunca buscó respuestas sobre lo que había pasado con su padre Jacob, quien probablemente había muerto en un campo que ella nunca conocería. Era como si los años anteriores a 1944 hubieran sido borrados de su memoria. Friedrich tampoco habló. No con Margarete, no con Thomas, no con nadie. El certificado de matrimonio seguía guardado en un cajón, pero nunca lo miraban. Era solo un papel que los había salvado y que ahora parecía innecesario. Vivieron décadas así, en Zwickau primero, luego en una ciudad más pequeña cerca de la frontera con Polonia. Friedrich trabajó como archivista en una biblioteca municipal. Margarete trabajó como traductora freelance, siempre desde casa, siempre en silencio. Traducía textos técnicos del alemán al polaco y viceversa. Nunca volvió a enseñar filosofía. Thomas creció sin saber realmente quién era su madre antes de 1944. Sabía que era judía, sabía que había sobrevivido, pero no sabía cómo. Y cuando preguntaba a sus padres, respondían con silencios que él aprendió a no romper. El pasado era un acuerdo tácito de silencio, y ese silencio duró casi 60 años. El 12 de marzo de 2004, Friedrich recibió una carta. No era un correo común, era un sobre grande sellado enviado desde Zwickau, con remitente oficial, Dr. Matthias Richter, abogado especializado en recuperación de archivos históricos del período nacional socialista. Friedrich tenía 92 años y vivía solo. Margarete había muerto 3 años antes, en 2000, uno tras una breve enfermedad. Thomas vivía en otra ciudad y lo visitaba ocasionalmente. La vida de Friedrich se había reducido a rutinas simples: leer, caminar, recordar lo mínimo necesario. Abrió la carta con manos temblorosas, y dentro había 3 documentos. El primero era una carta manuscrita firmada por el Dr. Richter. El segundo era una copia de un certificado de defunción fechado en febrero de 2004. El tercero era un testamento notarial redactado en 1998. La carta del Dr. Richter explicaba lo siguiente:
David Waldman, hermano de Margarete Waldman, había sobrevivido a la guerra. Había cambiado su identidad en 1945, adoptando el nombre de David Brenner, y había trabajado como médico rural en una aldea remota de Turingia durante 1945, más de 50 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca reveló su verdadero nombre. Murió en febrero de 2004 a los 83 años. En su testamento dejó instrucciones claras. Toda la verdad sobre su supervivencia debía ser entregada a Friedrich Conrad Steiner si éste seguía vivo, pero solo después de su muerte, no antes, porque David necesitaba morir, antes de que la verdad pudiera contarse sin consecuencias. El Dr. Richter había localizado a Friedrich, tras semanas de búsqueda en archivos municipales, y ahora le entregaba lo que David había guardado durante décadas. La carta continuaba, y Friedrich sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. David explicaba que en 1944, cuando desapareció de Breslau, no había sido deportado. Había sido escondido por una red clandestina de médicos alemanes que operaban en hospitales militares y que falsificaban documentos de identidad para judíos que pudieran pasar como arios. La red estaba compuesta por 17 médicos y enfermeras distribuidos en 5 hospitales diferentes. Operaban sin coordinación central, sin líderes visibles, sin documentos escritos. Cada miembro conocía solo a 2 o 3 personas más. Si uno caía, el resto seguía funcionando. David había sido uno de los salvados. Le habían dado un nuevo nombre, nuevos papeles, y lo habían enviado al Frente Oriental como médico de campo bajo identidad falsa. Trabajó durante 11 meses en un hospital de campaña cerca de Varsovia, tratando heridas de guerra, amputaciones, infecciones. Veía morir a soldados alemanes todos los días, y sabía que si alguien descubría quién era realmente él, moriría también. Sobrevivió, pero no pudo regresar porque regresar significaba revelar la red que lo había salvado. Y revelar la red significaba condenar a muerte a docenas de personas. Así que David Brenner siguió siendo David Brenner hasta el día de su muerte. Pero eso no era todo. En su carta David revelaba algo que Friedrich nunca había sabido. El matrimonio entre Friedrich y Margarete no solo la había salvado a ella, había salvado a otras 3 personas. Porque el certificado de matrimonio que Friedrich había archivado discretamente en octubre de 1944 fue usado como modelo por otros 2 funcionarios dentro de la misma oficina. Funcionarios que conocían a Friedrich, que confiaban en su método, y que replicaron la estrategia con otras mujeres judías en situación similar. Uno de esos matrimonios falsos salvó a una mujer llamada Hannah Goldstein, de 31 años, quien trabajaba como asistente legal antes de ser despedida por las leyes raciales. Otro salvó a Clara Rosenberg, de 25 años, lingüista especializada en lenguas eslavas. Hannah se casó con un funcionario llamado Klaus Hoffmann en diciembre de 1944. Clara se casó con un archivista llamado Martin Bergman en enero de 1945. Ambos matrimonios fueron procesados usando exactamente el mismo método que Friedrich había usado. Documentos discretos, sellos oficiales, archivos mezclados con cientos de otros trámites. David había conocido a Hannah años después de la guerra, en 1953, cuando ambos trabajaban en hospitales cercanos en Sajonia. Ella le contó su historia. Él investigó discretamente y descubrió que el método que había salvado a su hermana había sido replicado sin que Friedrich lo supiera. Hannah le dijo que Klaus Hoffmann le había explicado que había visto cómo Friedrich procesaba ciertos documentos con retrasos deliberados, cómo generaba inconsistencias técnicas, cómo usaba las contradicciones del sistema contra el sistema mismo. Klaus decidió intentar lo mismo y funcionó. Martin Bergman hizo algo similar con Clara. Nunca habló directamente con Friedrich, pero había notado las discrepancias en los archivos y entendió lo que significaban. No fue un acto único. Fue una fisura dentro del sistema. Una fisura que se expandió silenciosamente, salvando vidas que nunca fueron contadas. David
Escribió en su testamento que había pasado décadas intentando decidir si debía contar la verdad o no. Temía que revelarla pusiera a Friedrich en peligro durante los años de posguerra, cuando los tribunales de desnazificación aún operaban, y cualquier vínculo con el régimen podía ser usado como acusación. Temía también que Friedrich no quisiera saber, que prefiriera vivir sin ese peso. Pero al final David decidió que la verdad debía ser entregada, no como acusación ni como agradecimiento, sino como reconocimiento. Porque Friedrich no había sido solo un hombre que casó a una judía para salvarla. Había sido un punto de falla dentro de un sistema que se creía perfecto, y esa falla había permitido que otros actuaran. El doctor Richter terminaba su carta con una nota simple. Señor Steiner, no sé si usted buscaba esto, no sé si lo necesitaba, pero David Waldman creía que usted tenía derecho a saber que su decisión de octubre de 1944 no terminó en su oficina. Tuvo consecuencias que escaparon a su control, y por esas consecuencias, al menos 6 personas que nunca conoció siguieron vivas después de 1945. Hannah Goldstein tuvo 2 hijos. Clara Rosenberg tuvo 3. Margarete tuvo 1. Esas 6 personas tuvieron a su vez 11 nietos. Y esos 11 nietos han tenido hasta ahora 17 bisnietos. 37 vidas que existen, porque usted firmó un papel en octubre de 1944. Friedrich leyó la carta 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa. Cerró los ojos y permaneció inmóvil durante varios minutos. No lloró, no sintió alivio, no sintió orgullo. Sintió algo más complejo, algo que no tenía nombre, porque durante 60 años había vivido con la certeza de que había salvado a una persona, Margarete, y que eso había sido suficiente para justificar el riesgo que tomó. Ahora entendía que la realidad había sido distinta, que su acto silencioso había generado un efecto que él nunca controló, que otras personas habían visto lo que él hizo y habían decidido imitarlo, que el Reich, tan obsesionado con el control absoluto, había fallado no por un acto de resistencia masiva, sino por decisiones individuales que el sistema no pudo rastrear a tiempo. Friedrich no era un héroe en el sentido tradicional, no había luchado, no había arriesgado su vida en batalla, no había pronunciado discursos contra Hitler, pero había roto el Reich desde dentro con un sello, con un papel, con una firma, y eso de alguna forma había sido suficiente. Thomas llegó a la casa de su padre 3 días después de la carta. Friedrich le mostró los documentos sin explicaciones largas. Solo le dijo, tu madre tenía un hermano. Sobrevivió y murió hace unas semanas. Thomas leyó todo en silencio. Leyó la carta de David, leyó el testamento, leyó los nombres. Hannah Goldstein, Clara Rosenberg, Klaus Hoffmann, Martin Bergmann. Leyó sobre los hijos, los nietos, los bisnietos. Luego preguntó, ¿por qué nunca nos lo dijiste? Friedrich tardó en responder. Finalmente dijo, porque no lo sabía. Esa fue la última conversación larga que tuvieron sobre el tema. Thomas intentó investigar más, contactó al Dr. Richter, buscó archivos sobre Hannah Goldstein y Clara Rosenberg. Encontró algunos registros, confirmó que ambas habían sobrevivido, que ambas habían construido vidas después de la guerra. Hannah había sido profesora de historia en Dresde, hasta su retiro en 1982. Clara había emigrado a Israel en 1948 y había fundado una organización de ayuda a sobrevivientes del Holocausto. Pero no encontró rastros directos que conectaran esos matrimonios falsos con Friedrich, porque los documentos habían sido destruidos, porque los funcionarios que replicaron el método nunca dejaron registros escritos, porque todo había ocurrido en el caos final del Reich, cuando el sistema ya no tenía tiempo de verificar cada inconsistencia. Friedrich nunca buscó reconocimiento, nunca contactó a las familias de las mujeres que supuestamente habían sido salvadas usando su método, nunca habló con historiadores, nunca escribió memorias, vivió sus últimos años en el mismo silencio en que había vivido los 60 anteriores. Murió el 7 de noviembre de 2006, a los 94 años en su casa solo mientras dormía. Thomas organizó un funeral pequeño, asistieron 6 personas, no hubo discursos,
No hubo medallas póstumas, no hubo reconocimientos oficiales. El certificado de matrimonio que Friedrich había firmado en octubre de 1944 fue encontrado entre sus pertenencias. Estaba doblado, amarillento, pero intacto. Thomas lo guardó en una caja junto con las cartas de David y del Dr. Richter. Nunca supo exactamente qué hacer con él. En 2010, el Dr. Richter publicó un artículo académico titulado Fallas burocráticas en la clasificación racial del Tercer Reich, casos de matrimonios civiles como estrategia de supervivencia. El artículo mencionaba 3 casos documentados de matrimonios entre funcionarios alemanes y mujeres judías registradas entre 1943 y 1945. Uno de esos casos era el de Friedrich y Margarete. El artículo no tuvo gran repercusión. Fue leído principalmente por historiadores especializados en estudios del Holocausto. No generó titulares, no fue citado en documentales, quedó archivado en una biblioteca universitaria de Leipzig. Pero en 2018, una historiadora israelí llamada Miriam Levinson, nieta de Clara Rosenberg, leyó el artículo mientras investigaba la historia de su abuela. Contactó al Dr. Richter, solicitó acceso a los archivos y confirmó que el matrimonio que había salvado a su abuela había sido procesado en la misma oficina donde trabajaba Friedrich Steiner, apenas 2 meses después del matrimonio de Friedrich y Margarete. Miriam intentó localizar a Thomas, le llevó meses encontrarlo. Cuando finalmente hablaron por teléfono, ella le dijo: «Tu padre salvó a mi abuela sin saberlo. Y mi abuela salvó a cientos de personas después de la guerra. Fundó una organización que ayudó a sobrevivientes a encontrar familiares, a reconstruir sus vidas, a emigrar a Israel. Todo porque alguien como tu padre decidió usar el sistema contra sí mismo». Thomas no supo qué responder. Solo asintió en silencio al otro lado de la línea. «¿Puedo ir a visitarte?», preguntó Miriam. Thomas aceptó. Se reunieron 2 semanas después en un café de Berlín. Miriam le mostró fotos de su abuela. Le contó cómo había vivido en un kibutz durante 20 años. Cómo había criado a 3 hijos sola después de que su esposo muriera en 1956. Cómo había dedicado su vida a ayudar a otros sobrevivientes. Thomas mostró el certificado de matrimonio de sus padres. Le mostró la carta de David. Le mostró el testamento. Miriam lloró. Thomas no, porque él había heredado el silencio de su padre. En 2020, en una ceremonia privada en Jerusalén, el nombre de Friedrich Konrad Steiner fue incluido en un memorial de personas que actuaron contra el Holocausto. Sin formar parte de organizaciones de resistencia oficial, no fue declarado justo entre las naciones porque los criterios técnicos no aplicaban completamente. Pero su nombre fue inscrito en una placa junto a otros nombres de funcionarios, trabajadores y civiles alemanes que en silencio habían roto el sistema desde dentro. Thomas viajó a Jerusalén para la ceremonia. Vio el nombre de su padre grabado en piedra. Vio también los nombres de Hannah Goldstein y Clara Rosenberg. Y vio al final de la placa una frase en hebreo y alemán: «Quien salva una vida salva al mundo entero». Thomas permaneció frente a la placa durante varios minutos. Luego regresó a Alemania. Nunca volvió a hablar públicamente sobre su padre, porque entendió algo que Friedrich había sabido. El silencio no siempre significa olvido. A veces significa respeto. A veces significa que hay verdades que no necesitan ser gritadas para existir. Hoy el certificado de matrimonio entre Friedrich Konrad Steiner y Margarete Waldmann está archivado en el Museo del Holocausto de Berlín. No está en exhibición pública. Está en los archivos de investigación disponibles solo para historiadores con acceso autorizado. Es solo un papel, un documento amarillento firmado en tinta negra, sellado con un sello oficial del Reich. Pero ese papel representa algo más grande que su materialidad. Representa la idea de que incluso dentro de los sistemas más brutales, siempre hay grietas, y que esas grietas pueden ser usadas no por héroes épicos, ni por líderes carismáticos, sino por personas ordinarias que toman decisiones extraordinarias sin saber realmente qué consecuencias tendrán. Friedrich Konrad Steiner no destruyó al Reich, no salvó a millones,
No cambió el curso de la guerra, pero salvó a 6 personas que el sistema había marcado para morir. Y esas 6 personas vivieron, tuvieron hijos, tuvieron nietos, construyeron vidas que el Reich quiso borrar. Y eso al final fue suficiente. Porque el Reich cayó. Los archivos fueron quemados, los nombres fueron olvidados. Pero las vidas continuaron. Y continuaron porque alguien en algún momento decidió que un papel podía significar la diferencia entre existir y desaparecerse. Si conoces a alguien de tu ciudad y país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Si deseas apoyar más contenido como este, considera unirte como miembro del canal. Y si este video te conmovió, haz clic en el botón gracias para ayudar al canal a seguir creciendo. Quizás el próximo héroe invisible sea el tuyo.